Si deseas conocer la prosperidad a un nivel milagroso, deberás dejar atrás tus viejos modos de pensar y desarrollar un nuevo modo de imaginar lo que tú puedes experimentar en tu vida. Vamos a ver 5 aspectos de una conciencia de prosperidad. Y vas a hacer un inventario interior y comprobar si estas afirmaciones forman parte de tu conciencia. Hazlo con honestidad. ¿Piensas tú que no hay bastante para todos? ¿Crees que has de conseguir lo tuyo para que otro no se haga con ello antes de que te llegue a ti? ¿Crees que solo hay una cantidad limitada de peces en el mar? ¿Nunca sabes si vas a tener una oportunidad? Si estas y otras ideas parecidas forman parte de tu inventario personal, es que te enseñaron que vives en un mundo de escasez. Te has enseñado a creer que la penuria existe. El concepto de la carencia ha sido incorporado a tu sistema de creencias. Pero, ahora, a fin de crearte una visión interior de prosperidad, deberás librarte de esas viejas visiones de penuria. Las siguientes 5 normas esenciales que te voy a dar pueden ayudarte a lograr el cambio. Primero, no necesitas nada más para poder conocer la prosperidad. Librarse de una conciencia de penuria significa cambiar las imágenes interiores que reflejan carencia en tu vida. Tienes ya todo cuanto necesitas a fin de conocer una vida de prosperidad. No se trata de que vayas a tenerlo todo. Ya lo eres todo. La prosperidad es, primero y sobre todo, un juego mental. La componen una serie de creencias invisibles e interiores que llevas contigo. Debes de saber que tienes ya todo cuanto necesitas, que no te falta nada para lograr prosperidad en tu vida. Y tener en cuenta que nosotros nos vemos llevados a creer que las cosas materiales constituyen la realidad y que ellas nos proporcionan lo que necesitamos, cuando en realidad son simplemente más materia hecha de más espacio invisible. Lo que necesitas ya lo tienes, y cuando sabes esto y entras en tu interior y lo creas en tu mente, el sustento divino que buscas en forma de cosas materiales o de dinero se manifestará en cualquier cantidad que tú necesites. Debes crear en ti este nuevo sentimiento interior y confiar en la magia del creer. Tus creencias son tuyas, tienen su origen en ti, y son lo que utilizas a fin de crear las circunstancias de tu realidad física. Cuando te dices a ti mismo otra cosa, lo que estás haciendo es utilizar tu conciencia de penuria y crear precisamente aquello que más aborreces, tu realidad física. Confía en el poder de tu mente. Segundo, podrás crear prosperidad si crees en la penuria. Cuando hayas dominado la capacidad de convertirte en un ser espiritual, empezarás a comprender que tu personalidad está situada en ese reino invisible y sin dimensiones que llamamos nuestro pensamiento. Este no tiene límites ni fronteras. Comprendiendo esto, sabrás que no te falta absolutamente nada, que cuanto necesitas para vivir está ya aquí y está dentro de ti. Cuando te dices a ti mismo, no tengo suficiente dinero o carezco de talento, fuerza para conocer la prosperidad, estás operando en tu mundo mental a partir de una posición de carencia. Es por ello
que no puedes entrar en el mundo de la realidad mágica. A fin de superar este modo de pensar, tendrás que reeducarte, o mejor aún, deshipnotizarte de la mentira que has introducido en tu mente y de cada una de las tendencias de nuestra cultura occidental. Tú tienes ya todo cuanto necesitas. Eres ya completo ahora, una persona entera. Debes comprender que ya eres completo y experimentar este hecho en tus pensamientos como tu propia realidad personal. Cualquier cosa material que hayas creado en relación con tu cuerpo físico es consecuencia de esa mente completa e invisible que posees. Lo irónico del caso es que cuando sabes que ya eres un ser completo, empiezas a motivarte de manera totalmente distinta. Te has acostumbrado a lo que se llama motivación por deficiencia. Es decir, evalúas todas las cosas que faltan o de las que hay una deficiencia en tu vida. Y a continuación, preparas un plan destinado a reparar todas esas deficiencias. Necesito más poder, más fuerza, más dinero, más posesiones, y así sucesivamente. Y cuando tenga todas esas cosas tendré prosperidad. Fijas así tus metas y pones manos a la obra para alcanzar la prosperidad. Pero esto es una enorme trampa. Nunca podrás conocer la prosperidad a partir de este esquema mental, porque siempre padecerás la enfermedad del más. Cuando hayas conseguido el dinero que crees necesitar para ser próspero, tu esquema mental no quedará satisfecho. Tu esquema mental está centrado en el más, en luchar y no en llegar. Subes así cada vez más el listón y sigues luchando y sufriendo e incluso negándote a ti mismo. Es este un tema común. La prosperidad es imposible con una motivación por deficiencia, en la que se piensa así: no tengo suficiente o me falta algo. Si tu pensamiento está centrado en lo que te falta, entonces lo que te falta, por definición, tendrá que expandirse. Esta será tu experiencia. Lo que te falta constituirá tu distintivo y tu experiencia de realidad física. Pero hay otra forma de motivación llamada motivación de crecimiento, que es el distintivo del individuo que conoce la realidad mágica en el área de la prosperidad. Lo que ocurre con la motivación de crecimiento es que damos la vuelta al pensamiento interior y optamos por vivir dentro de un marco de plenitud. El diálogo interior que se desarrolla es algo así: estoy entero, completo, total y plenamente vivo en este momento. Lo soy todo. No necesito más para ser feliz o para estar realizado. Y sin embargo, sé que seré diferente mañana. Mi realidad física está siempre cambiando. Las moléculas que forman mi yo material ayer serán sustituidas por nuevas moléculas. El cuerpo físico que yo tenía hace 10 años es hoy completamente nuevo desde un punto de vista físico. Pero también soy algo más que una simple serie física de moléculas. Soy una necesidad divina que va más allá de lo físico. Voy a crecer. Voy a hacer algo nuevo y grandioso. Pero no más grandioso de lo que soy ahora. Del mismo modo que el cielo va a ser otro dentro de unas horas sin que sus actuales perfección y plenitud sean por ello deficientes. Soy yo ahora perfecto y no me falta nada, aunque vaya a ser otro mañana. Voy a crecer, pero ello no quiere decir que me falte nada. Pensando así, son imposibles las carencias. Empiezas a tener como motivaciones en la vida tu propia dicha, tus sueños. Empiezas a vivir la vida que imaginas. El universo empieza a proveer exactamente aquello que necesitas y no lo hace para llenar el vacío de algo. Llega a tu vida en la cantidad precisa necesaria para ayudarte a realizar tus sueños. Cuando no sientes ya que te falta nada, puedes vivir la vida que sabes perfecta para ti
y empiezan a llegar cada vez más a tu vida los símbolos de la prosperidad. Tercero, no estás dividido en categorías. Eres a la vez el que ve el acto de ver y lo visto. Para conocer la auténtica prosperidad, debes aprender a dejar de dividirte y separarte de tu prosperidad. No estás dividido en tres en este mundo. No hay el observador, el observado y el acto de observar. Lo que observas está dentro de ti. Tus observaciones están dentro de ti, al igual que el proceso entero de la observación. Todo ello eres tú. Los pensamientos de prosperidad son tuyos, son tú. Así también lo es lo que ves como prosperidad dentro de ti. Y por último, también el concepto de ser próspero está en su totalidad ubicado dentro de ti. Esto puede parecer confuso, pero es esencial para que captes la unidad que hay en ti si deseas conocer la prosperidad y convertirte tú en prosperidad. Deja que penetren en ti estas ideas al tiempo que te preparas para los milagros en esta dimensión de la prosperidad. La división entre el que experimenta y el mundo de la experiencia no existe, y por consiguiente no se lo puede hallar. Esto puede parecer en un principio muy extraño porque estamos acostumbrados a pensar en términos de fronteras. Parece evidente que yo soy el sujeto que escucha ruidos, que soy el sujeto que siente cosas, que soy el sujeto que ve cosas, pero por otro lado, ¿no resulta extraño que me describa a mí mismo como el observador que observa al observado? ¿O como el oidor que oye los sonidos oídos? ¿Es realmente tan complicada la percepción? ¿Hay realmente involucradas en ella tres entidades separadas, el observador, el acto de observar y lo observado? Por supuesto, no hay aquí tres entidades separadas. ¿Es posible un sujeto que ve sin el ver o sin la cosa vista? El problema consiste en que tenemos tres palabras. El que ve, ve y lo visto, para una sola actividad, la experiencia de ver. Debes aprender a ir más allá de tu estado de hipnosis, que te ha convencido de que estás aquí en primer lugar tú el pensador, luego tú el hacedor y por último el concepto de aquello que estás pensando o haciendo. En realidad todo ello es una sola y misma cosa. Así es con la prosperidad para aquellos que la viven cotidianamente. Todo aquello que antes dividías en tanto que pensamiento próspero, conducta próspera y algo llamado prosperidad, y que se halla allá afuera, debe ser considerado como una sola cosa. Y esto puede ser tú si decides serlo. Cuando comprendas esto, dejarás de buscar la prosperidad como si ésta fuera algo que puedes arrancar de su escondite. Dejarás de decirte a ti mismo, lo único que debo hacer es pensar de manera próspera y la prosperidad vendrá a mí. Dejarás de fijarte metas para tu conducta que te lleven hasta esa cosa evasiva llamada prosperidad. Este trío lo sustituyes por una singularidad de pensamiento y acción que refleja tu comprensión de que tú eres prosperidad y que crees en ello. Lo que necesitas para una vida próspera lo eres ya. Está todo en ti. No hay fronteras aun cuando hayamos inventado palabras distintas para describir diversas facetas del modo en que hemos decidido percibirlo. Podríamos, del mismo modo, describir una simple corriente de agua como la corriente de agua hace correr el agua que corre. Es algo totalmente redundante e introduce tres factores allí donde en realidad solo hay uno. Toma ahora este conocimiento e implántalo en tu conciencia. No vas a hallar la prosperidad. Esta entrará como un fluido en tu vida solo cuando captes la idea de su singularidad. Cuando sepas, tus acciones lo reflejarán. Lo mismo exactamente puede decirse de la penuria. Si piensas en términos de penuria y actúas en función de ella, tu vida será penuria. Eres aquello en lo que piensas,
puesto que solo a partir de ahí puedes actuar. Si la penuria es una palabra que define tu vida en estos momentos, comprende que no es algo que te haya sido enviado, sino simplemente el modo en que tú procesas tu vida. Te has dividido en tanto que pensador y hacedor, víctima de algo externo a ti, llamado penuria. Pero en realidad esa penuria eres tú. La elección de la prosperidad empieza por tu negativa a seguir dividiéndote y ver en cambio la unidad que hay en ti. Cuarto, no podrás conocer la prosperidad si crees que no la mereces. Tú existes en tanto que ser divino y espiritual con experiencia humana. Tu esencia, tu vida en sí es invisible e ilimitada. En ese reino no hay juicios que hacer. No hay nadie en ese universo, ni lo ha habido jamás, que sea mejor o más digno de algo. Aquellos que nacieron con sangre real son tratados como miembros de la realeza, porque unos seres humanos decidieron elevarnos a esa categoría. Pero en un sentido mucho más amplio, a los ojos de Dios, no hay mejor ni peor. Esta es la forma de pensamiento que debes aprender a utilizar si quieres que la prosperidad sustituya a la penuria como tu modo de vida. Si crees que no eres merecedor de prosperidad, esta es la idea en torno a la cual conducirás tu vida. No se atrae prosperidad pensando que no se la merece. Del mismo modo que no se atrae amor cuando se lo considera como algo desdeñable. Elimina la idea de que eres inferior. No eres ni inferior ni superior, simplemente eres. Y lo que eres merece la prosperidad. ¿Cómo puede un pensamiento invisible ser más o menos valioso que otro pensamiento invisible? Cuando te consideras un ser espiritual y creas un esquema mental de realidad mágica dentro de ti, en tanto que ser pensante primero y sobre todo, renuncias a la incesante comparación que te lleva a creer que otros merecen la prosperidad más que tú, formas una sociedad con el resto de los seres humanos, y no un concurso en el que se te deba juzgar mejor que unos y peor que otros. Debes deshacer el estado de hipnosis que te ha llevado a este tipo de actitud. Como dijo John Holt, destruimos el amor al aprendizaje de los niños, tan fuerte cuando son pequeños, animándolos y obligándolos a trabajar por recompensas mezquinas y despreciables. Estrellas doradas, papeles con un 100 y pegados a la pared, una A en los informes escolares, cuadros de honor, listas del decano, o pertenencias a la Phi Beta Kappa, es decir, por la innoble satisfacción de sentirse mejores que ningún otro. Esto es lo que ocurre cuando se lleva a la gente a creer que son mejores que otros. Probablemente tú te hayas tragado esa gran mentira. ¿Cómo podías merecer considerarte una necesidad divina y especial cuando no estabas a la altura del rendimiento del aspecto de otros? Aprendiste a compararte con los demás e incluso a creer que esto forma parte de la naturaleza humana. Es esto precisamente lo que no te ha permitido desarrollar un concepto de ti mismo basado en el hecho de que eres valioso, merecedor y divino. John Stuart Mill dice: de todos los modelos vulgares destinados a eludir la consideración del efecto de la influencia social y moral sobre la mente humana, el más vulgar es el que consiste en atribuir las diversidades de conducta y carácter a diferencias naturales e inherentes. Es este, en efecto, un modelo vulgar que enseña a la gente a convertirse en adultos que consideran como algo natural el compararse con los demás, y que por lo tanto es algo natural el aprender a jugar a fin de adelantar a los demás. Y si en algún sentido físico o material no se está a la altura, ello indica que no se es merecedor.
A ti te corresponde elegir. Aun cuando todos los que te rodean elijan competir, no por ello tienes que vivir tú de acuerdo con ese modelo. Verás que mereces la prosperidad tanto como cualquier otro habitante de nuestro planeta. Cuando te hayas creado este esquema mental, no actuarás ya como si no la merecieras. Quinto, alégrate de la prosperidad de los demás. Cuando sientes desdén o incluso un atisbo de celos hacia los éxitos o los estilos de vida de los demás, estás albergando negatividad allí donde debería haber amor. Si albergas solo amor dentro de ti, porque así es como has decidido ver la vida, no darás otra cosa que amor. Puedes así ponerte a prueba comprobando tus sentimientos en relación con las personas que han alcanzado una medida de prosperidad que a ti sigue rehuyéndote. No podrás atraer prosperidad hacia tu vida si estás lleno de rencor, si juzgas, si sientes ira, celos, odio, temor, etc. Esta forma de esquema mental interior negativo te impedirá ser fiel a tu propósito. No puedes estar realizado y tener envidia al mismo tiempo. Si te sientes satisfecho y feliz, eso es lo que irradiarás. Fomenta la creencia interior de que cualquiera que haya alcanzado la prosperidad tiene derecho a ella y de que su éxito no es motivo para que tú te sientas inadecuado. Aun cuando alguien alcance la prosperidad a través de medios que a ti te parecen reprochables, eso no es motivo para que te sientas angustiado o indignado. Sepas en el fondo de ti que aquellos que utilizan a los demás tendrán lo que merecen en un universo que actúa de manera armónica y de acuerdo con un propósito. Pero en general aquellos que han alcanzado su propia medida de prosperidad merecen solo tu amor. Intenta dejar de centrarte en lo que los otros tienen o no tienen, para ocuparte de lo que tú vas a hacer en tu vida. Recuerda que cuando evalúas y juzgas a los demás, no los defines a ellos, sino que te estás definiendo a ti mismo. ¿Quieres definirte como una persona celosa e incapaz de dar amor, cuando esto es lo que va a transpirar en tu vida? Alégrate de la gran prosperidad que presencias en todos los demás. Libérate de la idea de que no debería ser así. Es así. No necesitas saber nada más. Y también tú eres así. Represente esto lo que represente en tu vida. Acepta tranquilamente lo que es, dale tu amor y dedícate a continuación a la tarea de crear una vida plena y próspera, una vida de amor para ti. Una vez trabajes día tras día en el desarrollo de este modo de ser, tu yo superior empezará a permitirte experimentar cada vez más prosperidad en tu vida. Esta nueva conciencia te devolverá a esa importantísima dimensión que constituye un tema central: vivir tu vida con un propósito. Para tener un propósito en las actividades de la vida, solo hay que dar la vuelta a las propias creencias interiores. No es en realidad preciso cambiar de posición ni desplazarse a otro lugar, porque es en el dar donde se experimenta esta realidad mágica. Las palabras que dice Dios a Arjuna, el poderoso guerrero en el Bhagavad Gita, son muy simples. Esfuérzate constantemente por contribuir al bienestar del mundo. Mediante la devoción a una labor sin egoísmo, se alcanza la meta suprema de la vida. Haz tu labor siempre con el bienestar de los demás en el pensamiento. Observa que hace hincapié en lo que se tiene en el pensamiento. Y estas son las palabras finales de Dios a Arjuna. El ignorante trabaja para su propio bienestar. Arjuna, el sabio, trabaja para el bienestar del mundo, sin pensar en sí mismo. Quizás esta idea parece muy elevada, pero la puedes alcanzar. No necesitas memorizar una serie de principios elevados, sino simplemente ponerte en contacto con tu yo interior, que siempre te acompaña,
y permitir que esa parte natural de ti mismo tome el control. Resulta un modo muy fácil y fascinante de vivir, un modo de vivir que no deriva de un mayor esfuerzo, sino del hecho de relajarse y eliminar las presiones procedentes de ti mismo. Cuanto menos necesites imponerte este nuevo modo de ser, más fácil te será disponer de él como principio guiador de tu vida. Lo que debes hacer es permitir que tu yo natural fluya apaciblemente y saber que la satisfacción viene de dar y no de recibir. Para ello, deberás familiarizarte totalmente con este concepto de fluir a medida que permitas entrar en tu vida la prosperidad que deseas. El fluir está dentro de este tipo de inspiración, una inspiración tan poderosa que todos los obstáculos parecen desaparecer y quedamos enamorados de lo que hacemos en tal medida que el trabajo parece fluir sin el menor esfuerzo por nuestra parte. Se puede experimentar esta vivencia del fluir en casi todo. Llegar a fluir en la vida significa alcanzar un estado de concentración tan total que parece que todo lo demás deja de existir. Cuando eres capaz de suprimir tu cuerpo físico, así como tu ego, y permitir que tu yo invisible se funda totalmente con lo que estás haciendo, tu yo superior dirige y produce mientras que el cuerpo sigue simplemente una rutina, sin ningún juicio por tu parte. Cuando vayas en ese estado, experimentas en el cuerpo una especie de dicha etérea que te dice: es por esto que estás aquí. Esta es tu misión en este instante. Estás cumpliendo tu gran misión y nada puede entorpecerte. Llegas a un estado en el que rindes a niveles muy por encima de lo que pudieras haber conocido con anterioridad. Observas literalmente cómo tu cuerpo hace cosas increíbles. Experimentas un gozo y una dicha enormes y nada puede ponerse en tu camino. Tienes un propósito y vives una experiencia cumbre que otros solo pueden soñar.